Diana, cuéntame, ¿cómo llegas como esta película de Lucía Carreras y que está pues, por ahí bastante interesante, con una temática entre atemporal, no atemporal, pospandemia? Sí, pues bueno, yo llego por un casting que pidió Lucía Carreras. Lucía, que normalmente como actriz te habla una castinera para hacer un casting, hay como unos filtros antes de llegar a hacer el casting con la dirección, ¿no? En el caso de Lucía, creo que ella tenía muy claro a qué actrices quería ver, eh, y ella hizo el casting, ella hizo los primeros castings. Y pues nada, llegué por un casting y luego ella me fue a ver al teatro en un proyecto que yo tenía en ese momento y luego pues eventualmente me invitó pues, a hacer el personaje de Dolores. Oye, cuéntame, Dolores, un personaje por ahí bueno, en el tráiler se ve de un personaje de otra época. ¿Cómo fue este proceso de creación de personaje, de adaptación y sobre todo de preparación para esta cinta? Pues fue un proceso muy particular, muy inusual. Bueno, no inusual porque se ha hecho, ayer justo Lucía decía, bueno, se ha hecho muchas veces, no es que se esté inventando ningún hilo negro. Pero una de las cosas que justo Lucía me preguntó en el casting es, bueno, tanto a mí como a Adrián Ladrón, era si estábamos dispuestos a trabajar sin conocer el guión. Y yo al principio, como que yo siempre decía, ay, eso, como que sentía que los directores se inventaban eso no sé, para conquistar cierta espontaneidad en las actrices, en los actores que solo se consigue con la primera toma, o sea, porque después ya hay pura repetición, ¿no? Entonces, y luego cuando Lucía me dijo, dije, bueno, más rápido que hay un hablador que un cojo, porque yo sí, sí, está bien, todo está bien. Y me dijo, pero no fue solo como el impulso de decir, sí, quiero hacer la película. O sea, había muchas cosas que ella me había contado sobre el personaje, sobre todo sobre el personaje más que sobre la película. Pero, pero había algo en cómo Lucía me lo planteó, en donde yo pude sentir que no era una ocurrencia nada más para adquirir espontaneidad, que ella estaba decidiendo llevar un proceso creativo muy particular que iba a impactar directamente con el resultado. Y en lo que derivó todo esto, que me parece increíble, y sobre todo en el cine, que siento que es un espacio que no lo propicia mucho, es que derivó, y ayer me lo decía un amigo en el estreno, como parece que Lucía construyó toda una mística de trabajo, previo al set y en el set. Y eso es algo invaluable, ¿no? Se presta porque es un proyecto pequeño, con dos actores, con una locación, en fin, hay pocas cosas que se salen del control. Es como más como irse a encerrar a un teatro y armarlo ahí, pero desarrolló una mística de trabajo. Y eso es fascinante. O sea, cuando uno entra a un proyecto desde ese lugar, todo cambia. Y entonces, para mí era muy claro que justo que la decisión de Lucía de no mostrar el guión, de mostrarnos el guión, y no solo de no mostrarnos el guión, Adrián y yo no podíamos trabajar juntos, no podíamos hablar. Este, era para fortalecer un tipo de proceso que ella quería construir que tenía que ver con la historia, la particularidad de la historia y de este encuentro, que son dos personajes que están profundamente vinculados, pero que no se conocen. Y para que el encuentro suceda, lo que ella propició es construir los mínimos determinantes, los antecedentes, el contexto de manera muy sólida de cada personaje. Entonces, cuando ocurrió el encuentro en el set, pues había cosas que yo tomaba que solo si con el trabajo previo que había hecho con Lucía las podía haber mirado así. Eh, es decir, sí, sí importó. Oye, pero también mencionas algo importante, ¿no? La parte de solo ustedes dos en esa locación, ¿no? Puede ser fácil, pero también sí implica otros factores de retos,
¿no? El estar ahí, digo, la producción, dónde poner las cámaras, dónde hacer todo, pero además la convivencia, ¿no? Porque como bien menciona, sí tenían su background, sí, sí lo trabajaron muy bien, y en el encuentro se nota toda esa parte, ¿no? Todo ese manejo actoral, pero ¿a qué retos se enfrentaron dentro de ya la producción, ya las actuaciones? O sea, lo que pasa es que en términos de producción creo que fue sencillo, ¿no? Porque, por supuesto, contener un espacio cerrado es mucho más sencillo que contener em, cruces de calles, que si la noche y el día, que si no sé qué. Lo único que había complicado es que había una construcción cerca, entonces todos nuestros llamados fueron nocturnos y pues era pesado. O sea, sí fueron como 3 semanas de llamados nocturnos. Entonces, pero bueno, en esos términos había algo sencillo. Es que todo se volvió sencillo de verdad, que no fácil, ¿no? Sencillo porque Lucía sí tenía clarísimo cómo organizar ese sistema de trabajo. Entonces, lo que luego se vuelve muy complicado en los sets es conservar la concentración, porque hay mucho ruido, porque hay luces, hay mucha gente trabajando alrededor, que si el sonido. Entonces hay un ruido alrededor de ti y en el momento en donde dicen acción, pues ya tienes que estar. Y creo que Lucía sabía que esta historia solo se podía contar sí y solo si los actores estaban íntimamente conectados y que esa conexión es muy frágil y muy fácil de romper. Eso es lo que se vuelve delicado de un trabajo así, que hay que cuidarlo, que una vez que uno dice, "Ah, ya encontré, hay que cuidarlo, porque esos hilos son hilos invisibles entre los actores y la cámara, es una especie como de sí, como de relación kinestésica con todo, que se rompe con cualquier tontería. Y, o sea, con un celular sonando, con alguien en tu campo de visión, ¿sabes? O sea, con el ruido innecesario. Y Lucía supo mantener eso de manera muy rigurosa, pero sin tensión, porque luego está este mito de los directores, o creo que lo he escuchado más de los directores que de las directoras, pero bueno, nadie está excluido del, pues de convertirse en nada, ¿no? Pero bueno, he escuchado como de directores que gritan mucho en el set y que regañan mucho a la gente, que generan una especie de miedo, porque si arruinas la toma casi que te decapitan ahí. Y Lucía generó un espacio de trabajo increíble sin tensión. Sí, yo no ni un solo grito, ni un solo momento de tensión, porque la ficción o la creación es algo que puede pasar sí, solo si hay confianza en todo, ¿no? Bueno, pienso yo. Ahora ya pienso así. Oye, pero eso está bien, ¿no? Porque habla muy bien de Lucía como directora y de la relación que mantiene con los actores, ¿no? Esa parte de darles la confianza, darles su forma de trabajo, ¿no? Que todo sea una sinergia y que todo fluya, ¿no? Eso me parece bien. Y lo que tú mencionas, ¿no? La parte que te comentaron, esa mística que se da del trabajo, creo que no muchas veces me han dicho eso de un director o de una directora, y eso está increíble. Y bueno, dentro de esto, pues ya fue el estreno. ¿Qué te han comentado de la película? Porque a mí me gustó, se me hizo bastante interesante. Digo, tendría una referencia por ahí, pero no la voy a decir porque sería como un spoiler, pero solo diré que es de un anime. Pero ¿qué te han dicho de la cinta? Pues mira, ayer fue un estreno muy bonito en la Cineteca, o sea, que la Cineteca es espacio de felicidad, ¿no? O sea, qué bueno que existe la Cineteca. Fue un estreno muy bonito, la gente estaba muy, muy contenta, había muchas risas y eso me encanta. Cuando la gente se ríe es increíble. Eh, Escuchar al público expresarse con ternura, con asombro cuando pasan cosas en una película que no es de acción, ¿sabes? Porque oyes cosas cuando hay cosas como de acción, pero en esta película que no es de acción, oía a la gente vocalmente se expresaba como ¡ah! Y cosas así, ¿no? Que a mí me encanta eso.
Yo creo que mi temperatura general, y no es nada más porque yo esté ahí y quiera promocionar la película, sino de verdad mi temperatura general es que la película gustó mucho. La gente estaba satisfecha, estaba muy emocionada con las actuaciones y con el trabajo de Lucía como cineasta, de hecho hablé con una guionista y con un director los cuales yo respeto mucho, que se hablaba de lo importante o el valor que antes se le daba al cine que uno quería hacer, o sea, como de dónde viene esta cosa de cine de autor, ¿no? Y qué significa, sin que sea solemne ni intelectual ni aspiracional, ¿no? Y como que decía, esta guionista decía, tenía que ver con que Lucía hizo una película sin ganas de satisfacer a nadie, más que a su propia estimulación creativa. Y esto no implica que el espectador no te importe, sino todo lo contrario, sino ella cree, Lucía, a mí me parece una cineasta de una valía impresionante porque cree en su mundo interno, escribe impecablemente bien, o sea, no es una improvisada como de, ay, a ver qué se le ocurre escribir, o sea, es una guionista probadísima y y que lo que ella está haciendo con esta película es que es una película aparentemente tan sencilla, es mucho más importante de lo que yo había imaginado como artista. Es decir, defender su voz como artista, sin responder a ningún tipo de agenda ni de mainstream. No se inserta esta película en ningún mainstream ni agenda de que hay que hablar de tal cosa o no. Y eso es autonomía creativa. Y a mí eso me parece invaluable. Y eso creo que se valoró mucho ayer de parte de colegas como del cine, y de la actuación y de las artes vivas también, ¿no? Como que siento que se valoró mucho eso, la voz de Lucía. Y me parece que es indispensable hacerlo. Y es que volvemos al punto, ¿no? Habla muy bien de ella como directora, como guionista, como escritora y como artista, ¿no? De dar a entender esto sin, como bien mencionas, ¿no? Sin agenda, sin nada, ¿no? Es lo que yo quiero transmitir, ahí te va, crudo y duro, pero también pensando en que es un arte y que te va a gustar, ¿no? Y creo que es Sí, importante. porque hay una poética visual y sonora muy bonita que hace que el espectador entre a la película. No deja, porque hay veces que como por fortalecer un discurso personal o una investigación, como que hay esta tendencia que bueno, como de repente de hacer a un lado el espectador, decir, ay, no me importa lo que la gente diga. Mentira, lo hacemos para la gente. O sea, queremos que a la gente les gusten nuestras historias. Y Lucía tejió muy fino, muy fino. Estoy muy Oye, contenta. justo, ¿no? Esa parte y se nota la alegría cuando hablas, ¿no? O sea, que no estás hablando por la película por promocionarla, sino por el gusto del trabajo y de haber participado en ella. Y hablando de este gusto y de esta participación, ¿qué cambió de ti como actriz esta cinta? Digo, porque cada película, cada trabajo cambia algo, influye en algo, pero para ti, ¿qué cambió, qué influyó esta cinta? Sobre todo lo que siento que sí aportó mucho es esto que te decía de el rigor en el trabajo no se transformó en rigidez, sino en libertad. Entonces, en flexibilidad de la imaginación y mental. Eso me aportó mucho la manera de trabajar de Lucía y la película. Y no sé si es que me cambió o no, pero es que me conmueven mucho los personajes. De verdad sí me conmueven. Me gusta mucho que se encuentren. Me gusta mucho que exista la película. Este, y sí, creo que eso, o sea, me aportó mucho en términos de mirar a un artista. Y además, como el personaje que yo interpreto, Dolores, también es cineasta, como Lucía, como que siento que la observé mucho, o sea, como, y es una cineasta, y es una, o sea, como, me encanta que había algo de, ¿sabes? Como que a veces pienso que a los artistas se nos ve o se les ve lo artistas, ¿sabes? Como es una manera de hablar y de no sé qué, o sea, de ser, que luego es medio, o sea, que luego es medio pose,
Y como que me gustaba ver la mujer que es Lucía, porque me espejeaba mucho con ella, como que sentía que mi personaje tenía mucho de ella. Entonces ahí había una especie de trabajo espejo muy padre, del cual yo no era consciente hasta ahorita. Entonces, bueno, nada, me gustaba ver la mujer que es y la artista que es y me dejó mucho observar eso. Sí. Oye, y bueno, para la gente que nos va a estar viendo, ¿qué le dirías para que asista a ver Póstumo? ¿Qué le dirías para decir, no puedes faltar por esto? Ay, mira, esos bullet points que le llaman luego me cuesta mucho trabajo, pero, pero de verdad, o sea, yo tengo muchas razones por las que ver Póstumo, por las cuales les invitaría a ver Póstumo. Es una historia original, original que, que les va a alentar la imaginación, que los va a tener, que los va a tener atentos a lo que les pasa a los personajes al encuentro. Estoy segura que no los va a dejar indiferentes, de verdad segura. Eh, y creo que es una película bella. O sea, tiene una poética muy bella, es arriesgada. eh, y eso, pues no sé, espero que sea suficiente para que vayan.